Bueno, un cordial saludo, un abrazo fraternal a todos los ministros, siervos, pastores y el pueblo en general de la Misión Alas de Salvación. Queremos compartirles que el fin de semana pasado estuvimos en el retiro de mitad de año de todos los ministros de la misión. Estuvimos en el Queremal, en la casa de nuestro hermano Arturo y Heidi, en donde pues el Señor nos agradó con un clima formidable, unos paisajes hermosos y sobre todo la presencia poderosa del Espíritu Santo. Nos gozamos mucho y quiero compartirles sobre la enseñanza que yo pude dar en ese día sobre la necesidad de intensificar la oración, la intercesión con el poder y la guía del Espíritu Santo, cómo animar y cómo inspirar a nuestros liderados, cómo ser más fieles en la intercesión. Quiero compartirles también unos momentos que estuvimos allá, momentos especiales, cumpleaños de Cire, Liliana Martínez, Fabio Ríos, coinonía, pudimos tener tiempo para todo. El Señor nos sorprendió gratamente y nos abrazó y pues fue un tiempo maravilloso. Vamos entonces a esa enseñanza que el Señor me guió. Yo había estado orando en días anteriores para que el Señor me diera esas porciones, que me trajera ese rema, que me guiara para dar realmente pues una enseñanza que viniera de parte de Él, porque todos necesitamos de esto, de su guía. ¿Sí? Entonces la primera porción está en Números capítulo 11. Yo le he colocado allí: cuando somos fieles, el Señor promete que impartirá del espíritu de intercesión que hay en nosotros a nuestros liderados. ¿Sí? Se trata en el contexto, pues el pueblo de Dios estaba anhelando, estaba queriendo volver a comer ese alimento, estaba deseando a Egipto para comer todo lo que allí había, porque en este momento ellos estaban en el desierto, bajo el liderazgo de este hombre poderoso, ese intercesor precioso, Moisés. Su mirada, por lo tanto, no estaba en las cosas celestiales. El espíritu que había en Moisés era un espíritu de intercesión, ¿sí? Un espíritu que le permitió a él llevar esa carga de este pueblo por mucho tiempo. Al final, el líder intercesor Moisés, pues se carga, se cansa con las quejas, ¿sí? Con el descontento del pueblo, y también le dice al Señor, ahí lo podemos ver a partir del versículo 11, él comienza a hablar con Dios y le está diciendo todo esto, como muchas veces nosotros también podemos, digamos, tener en un momento dado, sentimos carga, sentimos que hay un pueblo que de pronto está descontento, que anhela otras cosas, que muchos quieren mirar atrás. Entonces el Señor me guiaba en esta porción a esto, pero de todas maneras debemos esforzarnos para permanecer en fidelidad a Dios. Y el Señor, cuando clamamos a Él, responde así como lo hizo con Moisés. En el versículo 16 y 17 el Señor le dice que reúne, que convoque a unas personas que ya el Espíritu indicará, y que el Señor colocará de ese mismo Espíritu que había en Moisés en estos siervos, para que la carga ya la llevaran juntos y no fuera sola para Moisés, porque era muy pesada y así no iba a poder él desempeñar esa labor. Entonces, igual para nosotros, pastores, ministros, líderes, a veces tenemos cargas pesadas, a veces no podemos con ellas y es necesario que oremos al Señor, y el Señor promete que Él va a colocar alrededor nuestro personas comprometidas, líderes que nos ayuden a llevar esa carga. Así que Él nos permite descansar y reposar. Aquí vemos, me gusta recrear con imágenes para que meditemos por un momento en lo que pasaban esos siervos de Dios en un desierto, ¿sí? Incomodidades, pruebas, pero siempre habrá líderes que oran al Señor y el Señor va a responder. La segunda porción el Señor me la regaló en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10. Es la conocida historia de Cornelio y Pedro. Yo le he colocado
necesito clamar al Señor para que el Espíritu Santo traiga la revelación de su voluntad. Y como podemos ver, este hombre, Cornelio, era un centurión de la compañía llamada la Italiana, o sea que era un gentil. Y vemos cómo la misericordia del Señor alcanza a una de estas personas cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Entonces, por un lado, en el versículo 4 vemos como el ángel de Dios le dice a Cornelio que el Señor ha tenido memoria de sus oraciones, memoria de sus ofrendas también, ¿sí? Entonces, yo también he colocado allí que cuando buscamos con fidelidad en oración y ayuno, Dios traerá esa visión, ¿sí? Como a partir del versículo 3, ahí aparece esa visión que Dios da, esa visión primero por un lado a Cornelio, con el ángel que le dice y le comisiona, ve a la casa de Pedro y envía por él para que venga acá y comparta la palabra. Pero por el otro lado el Señor también estaba tratando la vida de Pedro. Él subió a la azotea, dice allí, subió a orar y tuvo un éxtasis. Pedro, hombre judío, hombre del pueblo de Dios, y tal vez lleno de mucha religiosidad, como nos presenta allí la palabra, porque el Señor dice que en la visión le mostró un lienzo, y en ese lienzo había animales de toda clase, y le dice, mata y come, Pedro. Pero Pedro le dice, no, porque no puedo comer lo inmundo. Y esto pasó 3 veces y Dios le dijo, lo que yo he limpiado, tú no lo llames inmundo. El Señor estaba allí preparando el corazón de Pedro porque Él lo iba a enviar a personas que no eran del pueblo judío. Y el Señor cuando nos va a comisionar y nos va a enviar a una labor, a una tarea, siempre preparará primero nuestro corazón, ¿verdad? Entonces allí vemos cómo el Señor pudo quitar estructuras en la mente de Pedro, lo que él pensaba que no era. Pero Dios le dice, esto es, ¿sí? Y Pedro obedeció. Y por eso he colocado allí que la oración más la visión de Dios en un siervo de Dios producirá una explosión espiritual. Ahí en el versículo 44 y 45 dice que fue derramado el Espíritu Santo sobre todos los que estaban allí. Pedro pudo ir y compartirle a la familia, a las personas más cercanas de Cornelio, y el derramamiento del Espíritu fue poderoso. Y todo, ¿cómo empezó? Momentos en que siervos de Dios se dispusieron a orar al Señor, se dispusieron a ver las cosas espirituales. Así que, qué maravilloso es cuando nuestra oración, cuando nuestro buscar del Señor se centra en Él. Vemos aquí las imágenes de lo que pasó, de lo que sucedió, tanto con Cornelio, con Pedro, y cómo el final fue portentoso, maravilloso, cómo la familia de Cornelio se convirtió al Señor. La tercera porción que el Señor me dio está en Hechos 12, la historia cuando Pedro es encarcelado. Yo le he colocado, la iglesia fiel debe permanecer unida en oración ferviente, ¿sí? Allí en esta porción, ustedes pueden ver, en la Biblia dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, por Pedro, ¿sí? Entonces es una oración que nos muestra la palabra que trajo liberación. En el versículo 11 lo dice. Pedro fue liberado mientras la iglesia estaba unida en ferviente oración, ruegos, súplicas y clamor a Dios, unánimes juntos y en armonía. Por otro lado, ya el Espíritu Santo había mandado el ángel a la cárcel para liberar a Pedro de una manera sobrenatural, ¿sí? Entonces necesitamos, me parece importante que tengamos en cuenta, necesitamos tener amigos que intercedan por nosotros fervientemente. Pablo lo hizo también. Y quiero que miremos esa porción que está en Colosenses. Colosenses 4:3 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Sí? Debemos nosotros orar y tener personas eclesialmente que se unan a nosotros, que oren por nosotros,
los líderes, los ministros de Dios, para que la palabra se abra, para que la puerta se abra y la palabra se extienda, y así el reino de Dios pueda extenderse. Necesitamos orar fielmente por nuevos obreros, como dice en San Mateo 9:38. Orar conforme a la voluntad de Dios, como está en 1 Juan 5:14, y estar en la voluntad de Dios, como dice en 1 Juan 3:22. Así que, amados, es importante que como iglesia podamos unirnos, podamos tener equipos de oración, de intercesión, velar, vigilar, ayunar, para que sucedan las cosas poderosas, las cosas sobrenaturales, milagrosas, prodigios de parte del Señor. Y la cuarta porción que el Señor me dio, lo digo así porque en esta fue muy interesante y muy especial. Yo estaba el día anterior a irnos al retiro, tomé una siesta al mediodía y me dormí y tuve un sueño. Y en ese sueño, de una manera muy enfática, el Señor no me dio la cita, pero me dijo, busca esa porción donde Eliseo ora por su criado Giezi para que fueran abiertos sus ojos, ¿sí? Entonces fue algo muy hermoso de parte del Señor y busqué esa porción, está en Segundo Libro de Reyes, en 6:15 al 17. Allí vemos a un siervo que estaba atemorizado porque él inicialmente vio un ejército sirio que venía al ataque, ¿sí? Entonces él le dice allí a Eliseo, Señor, ay, ¿qué vamos a hacer? Estaba atemorizado. Entonces por eso yo coloqué que muchas veces hay temores que bloquean nuestra fe al orar. Entonces acuérdense que el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? Entonces los temores nos paralizan muchas veces. Debemos orar por nuestro equipo para que sean abiertos sus ojos y vean la realidad espiritual y sea quitada toda ceguera espiritual. Necesitamos tener un equipo de intercesores que vean las cosas espirituales, que disciernan lo espiritual, para que su oración esté dirigida por el Espíritu, ¿sí? Hay una relación causa y efecto en las batallas espirituales. El resultado lo determina mi actitud en cuanto a esa fe, en cuanto a esa oración en la guerra. Esto es en cuanto a nuestra parte, porque sabemos que el Señor es el que pelea nuestras batallas, pero yo, como hijo de Dios, siervo de Dios, debo tomar una posición en esas batallas y creer que el ejército de Dios está allí con nosotros. Esto era lo que el Señor como que me enfatizaba, que creyéramos que hay luchas en esta tierra, siempre todos los días va a haber luchas, pero siempre tenemos que creer y entender que en lo espiritual el Señor se está moviendo, ¿sí? Y de esto quería pues, aquí vemos cómo fueron abiertos los ojos de Giezi y pudo ver el ejército de Dios, ¿sí? Es hermosa esta porción y en cuanto a esto me dio alegría porque en la mañana aún no había compartido yo esto y la sierva Ludari de Pasto nos compartió una visión que el Señor le regaló. Y yo quiero que escuchemos qué dijo ella sobre esa visión. Pastora, pues la visión era que iba Jesucristo y un ejército de ángeles con él, iban con armadura y con espada, y iban a una batalla, iban pues, se la miraba por los aires, y al fondo pues estaban las montañas, y cuando nos escuchaban orando y cantando, el Señor Jesucristo se paraba a escuchar. Esa fue la visión. Bueno, damos gracias a Dios porque Él siempre confirmará la palabra que pone en un siervo, Él siempre lo confirmará también a través de otros, muchas veces. El Señor entonces nos ayude, amados, a ser esos intercesores fieles, llenos del Espíritu Santo, y que su voluntad sea hecha en nuestra vida, en la familia, en la misión, en nuestro país. Gracias, amados, y les bendigo y sigamos adelante, porque el Señor está a nuestro lado. Les bendigo, Dios se glorifique en cada uno de ustedes y en cada una de las iglesias.